Hola chicos, ¿cómo están? Hoy, viernes 5 de junio del 2020, vamos a hacer el curso de literatura. El tema del día de hoy es aprendemos a reconocer los géneros líricos. ¿Qué eran géneros líricos? Líricos viene de la palabra poema o versos. Muy bien. ¿Qué quiere el autor con eso? Que nosotros nos emocionemos. El autor expresa sus sentimientos. Muy bien. ¿Qué es el género lírico? Es por tanto un género literario en el que el autor expresa sus sentimientos y sus emociones. Por eso cuando leemos un poema o un verso nos emocionamos. Suele usar habitualmente el verso o la prosa. Muy bien. El género lírico tiene los siguientes subgéneros. Se clasifica en los siguientes subgéneros para poder entenderlos. Los vamos a entender de la siguiente manera. Si nosotros conocemos su clasificación de subgéneros, tenemos la oda, el himno, la elegía, la canción, égloga, epístola y sátira. Todos estos son géneros líricos o conocidos como poemas o versos. Sí, son poemas, pero se clasifican de la siguiente manera porque tienen las siguientes características. Por ejemplo, oda es una composición lírica donde el autor va a expresar sentimientos y emociones en verso, pero va a ser un poema de reflexión donde tú vas a reflexionar y el tono es súper elevado. ¿Se dan cuenta? Ahí está clasificando al oda. El oda es un poema de reflexión, muy bien, y de un tono elevado. Por ejemplo, oda a un necio. ¿Qué significa necio? A una persona que cree que lo sabe todo y cree que ya no necesita aprender. Esa es una persona necia. Por ejemplo, mientras tú lo niegas y yo lo acepte, entre afirma y refuta, más los dimes y diretes, uno divaga y el otro repunta, cuestionarse y señalarse a nada llega, lastimarse y pelearse solo penas deja. ¿Se dan cuenta el tono? Y también da una reflexión. Muy bien, y a eso se le llama oda. Es un poema de reflexión y de un tono elevado. Muy bien. El himno. El himno es un poema solemne destinado al canto que expresa sentimientos patrióticos, mi patria. O también pueden ser sentimientos religiosos, por ejemplo, la Biblia, salmos, los cánticos, himnos religiosos. En un principio fue una composición. Por ejemplo, tenemos nuestro himno nacional. Somos libres, seámoslo siempre, y ante niegue sus luces el sol, que faltemos el voto solemne, que la patria, el eterno y luego. ¿Se dan cuenta? Todo eso se le llama himno, porque expresa un sentimiento patriótico que amas a tu patria, o un sentimiento religioso cuando cantas al Todopoderoso, que es Dios. Es un sentimiento patriótico o religioso. Muy bien. Y a eso se le llama himno. Muy bien. Elegía. Como dice su mismo nombre, elegía. Tristeza. Es una composición lírica en que se lamenta la muerte de alguien o una desgracia. Siempre en la elegía va a haber una pérdida, una muerte, ¿sí? Una muerte y va a haber
una tristeza. Elegía. Muerte de alguien cercano, ¿sí? Es donde recuerda y tiene la añoranza, la antología, recuerdo, tristeza. Por eso tenemos el rayo que no cesa, la antología. Eso es una elegía porque va a haber el recuerdo de la muerte de alguien que ha sido preciado. Muy bien, se dan cuenta, elegía la muerte de un ser querido, muerte. Es una composición en donde tú vas a lamentar y vas a recordar, es como es un poema, que vas a recordar la muerte de alguien querido. Eso es elegía. Recordar la muerte de alguien querido, lamentar, te lamentas. Muy bien. Canción. Están destinados a ser reproducidos en música, la mayor parte de la canción. Son poemas admirativos, admira, que denota una emoción y un tema. Por lo regular, casi siempre las canciones son de un tema amoroso. Por ejemplo, la canción es una composición rítmica del género lírico que expresa emociones de todo tipo. Aquí tenemos un ejemplo. Puede que no sea aún más tarde para escribir esta canción. No sé si podré. Yo solo quería recordarte que vivo en la misma calle en el número 3. Pero es que la distancia entre los dos cambió y ahora escucho lejos tu corazón. Porque yo te sigo queriendo y quiero estar a cada momento junto a ti y en sus caricias a encontrar un poco más de vida. Y yo te sigo queriendo a pesar que yo estoy muriendo. Dame más de tu recuerdo para no sentir que te voy perdiendo. ¿Se dan cuenta? Es una expresión amorosa. Es una canción. Muy bien. Égloga. Égloga proviene de un sentimiento amoroso, pero lo van a contar pastores. Los pastores lo van a contar, ¿sí? Sentimientos amorosos, los pastores. Égloga viene de pastorío, pastores, ¿sí? Cuando escuchan égloga, pastores, égloga, pastores, ¿sí? Poema donde el poeta expresa sus sentimientos amorosos puesto en la boca de los pastores, usando un paisaje natural, ¿sí? Un paisaje natural, verde. Muy bien. Epístola. Epístolas son poemas de temas filosóficos, sabiduría. Filosófico significa sabiduría, sabiduría, ¿sí? Filosófico, filo, amor, sófico, sabiduría, ¿sí? Ya que puede ser una carta dirigida a una o varias personas. Es como una carta, pero el tema es filosófico, sabio. Hay sabiduría dentro de ese mensaje, esa carta, ese poema. Hay mucha sabiduría y a eso se le llama epístola. Sabiduría escrito en carta. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el de el Santo Tomás de Aquino. Comentario a la epístola a los romanos. ¿Se dan cuenta? No se olviden, epístola, sabiduría, en donde es escrita en carta y es dirigida a una persona o a varias. Sátira es un poema que tiene una intención burlesca, ironía, sarcasmo, burlarse, ¿sí? Sarcasmo, es algo sarcástico, con una intención de que los demás se rían. Es algo humorístico, ¿sí? Algo humorístico, burlesco, burlándose de algo con sarcasmos. Por ejemplo, a ver. Ahí ven la imagen, por ejemplo, está usando una máscara. Está utilizando expresiones humorísticas. Entonces es una intención burlesca. Y a eso se le llama sátira. Muy bien. Ahora realizaremos un juego.
las preguntas de nuestro amigo orangután. ¿Listo y preparado? Poema solemne destinado al canto que expresa sentimientos patrióticos o religiosos. Sentimientos patrióticos cuando voy a cantar a mi patria. ¿Qué era? Es una elegía, un himno, una canción, una égloga, una epístola, una sátira. ¿Cuál es? Expresa sentimientos patrióticos o religiosos. ¿Qué es? Himno, muy bien, himno es el que expresa sentimientos patrióticos hacia tu patria o hacia Dios, un sentimiento religioso, muy bien. Poema de cierta extensión y tono elevado, tiene un tono elevado, principalmente de contenido ascético. ¿Qué es ascético? Virtuoso de reflexión. Ascético significa de reflexión. Es un poema de reflexión donde tú vas a reflexionar y su tono es elevado. ¿Se recuerdan? Es un poema de reflexión. Ascético significa de reflexión, vas a reflexionar, pero su tono es elevado. ¿Qué es? Una elegía, un himno, una canción, una égloga, una epístola, una sátira, oda. ¿Cuál es? ¿Ya te recordaste? Era de reflexión y su tono es elevado. ¿Cuál era? Oda, muy bien, oda. El oda te permite reflexionar y su tono es elevado, como el oda al necio, ¿se dan cuenta? Muy bien. Poema que expresa el dolor ante una desgracia. Se va a expresar el dolor a una desgracia principalmente por la muerte de un ser querido. Cuando muere un ser querido, ¿se recuerdan? Elegía, himno, canción, égloga, epístola, sátira, oda. ¿Se recuerdan? Tristeza, muerte, dolor a un ser querido. ¿Cuál era? Elegía, muy bien, elegía. Poema donde el poeta expresa sus sentimientos amorosos, puesto en la boca de pastores. Va a ser temas amorosos, pero los pastores los van a expresar y se va a usar un paisaje natural. ¿Cuál era? ¿Se recuerdan? Pastores. Elegía, himno, canción, égloga, epístola, sátira, oda. ¿Cuál era? Égloga, muy bien, égloga. Poema que aborda temas filosóficos. ¿Qué era filosófico? Filo, amor, sófico, sabiduría. Temas de sabiduría morales bajo la forma de una carta. ¿Qué era? ¿Se recuerdan? Que eran poemas filosóficos en forma de carta. Himno, canción, égloga, epístola, sátira, oda. ¿Cuál era? Epístola, muy bien. Eran unos poemas de sabiduría en formas de carta. Muy bien, epístola. Muy bien. Poema de extensión, variable del tema, principalmente amoroso. Es siempre principalmente amoroso. ¿Cuál es? Elegía, himno, canción, égloga, epístola, sátira, oda. ¿Cuál es? Siempre expresa un tema amoroso. Tema de amor. ¿Cuál era? Canción, muy bien. Poema habitualmente breve, de tono burlesco, con una intención irónica, con sarcasmo de burlarse, la que el autor censura vicios individuales o colectivos. ¿Cuál es? Elegía, himno, canción, égloga, epístola, sátira,
Oda. ¿Cuál es? Un tema burlesco. Era corto, breve, pero tiene un tema burlesco, irónico, utilizando el sarcasmo. Sátira, muy bien. Sátira, burlesco, muy bien. ¡Felicitaciones! Lo has hecho genial. Has ganado 13.000 puntos. Ahora te invito a que resuelvas tu hoja de trabajo para poner en práctica todo lo aprendido. Te mando un abrazo grandote.